Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que hoy sea un día maravilloso, un día bendecido por el Señor. ¿Cómo estás hoy? ¿Sí estás despierto o no? Estoy medio dormidita un poquito, pero fue que me sonreí. Bueno, hoy un día precioso, Moni. Amén. Para seguir buscando al Señor, seguir creciendo en su divino corazón, en su gracia, en su palabra, para poder llegar siempre a la presencia de nuestro Padre Dios. Entonces, vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Invocamos a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Papito Dios del cielo, te damos gracias, Padre Santo, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Tú conoces nuestra naturaleza. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Queremos cada día morir en ti a este mundo, para crecer cada vez más en ti, Señor. Necesitamos más de ti. El pueblo necesita de tu presencia. La humanidad necesita consagrarse a tu sagrado corazón. No conoce el pueblo qué es tu sagrado corazón, pero estamos aquí tratando de buscar de tu palabra para comprender esos misterios tan lindos. Mi país estaba consagrado al sagrado corazón de Jesús y por decreto lo sacaron de él. Lo sacaron en los estrados judiciales, lo sacaron. No se dieron cuenta que perdimos, ¿verdad, papá Dios? No nos dimos cuenta en nuestro país. Y estaba consagrado gubernamentalmente al Sagrado Corazón. Ahora me doy cuenta de eso. Y somos ignorantes. Ignorantes porque fácilmente, como los judíos, como fueron los fariseos, los doctores de la ley, los saduceos, te ignoraron y siempre estaban buscando al Mesías. Qué contradicción, ¿no? Buscar al Mesías, pero cuando está, lo ignoramos. Así será nuestra vida también. Tanto que rogamos de tu presencia, pregonamos de ti, y cuando estás presente en nuestro hermano, te ignoramos. ¿Cuánto necesitamos crecer? Danos de tu palabra hoy, Señor, para crecer en tu amor. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, interesante, ¿no? Bueno, hoy venimos con el Evangelio de San Mateo. Vámonos al capítulo 20 y vamos a trabajar desde el versículo 17 al 28. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo:
Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, hay una partecita del Evangelio que a mí me llama mucho la atención. Pero antes de eso yo quiero dejar una tarea. Una tarea complicada, muy complicada. ¿Cuántos hermanos eran hermanos de los discípulos del Señor Jesús? ¿Cuántos? ¿Y cuáles son sus nombres? Interesante. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Interesante. Y sobre todo, cómo también se les llamaba a los hijos de Zebedeo. Tenían 2 nombres que se les decía a ellos más. O sea, tarea compleja, porque no les voy a decir, ya casi se me sale, pero ¿cuántos hermanos eran y cuáles eran los nombres de ellos? Hay unos de ellos que son complicados, muy complicados, pero vamos a ver si los saben. Bueno, muy bien, Moni. Mira lo que me llama la atención. De todas formas, aquí habla siempre de los que quieren ser primeros, ¿no es cierto? Y los que quieren figurar, como se hablaba ayer, porque continúa, pues básicamente, el Evangelio nos está tratando de mostrar que tenemos que dar un paso atrás para que el Señor sea el que se manifieste. Pero hay algo que me llama la atención, Moni, y es que por el deseo de mostrarnos, por el deseo de figurar, le pedimos cosas a Dios complejas. Le dijeron, tengo que pasar un trago amargo. Entonces ellos dijeron, nosotros también queremos. Nosotros también podemos. Nosotros también podemos. Hecho. ¿Sí? Ellos no se lo imaginaban, Moni. No se imaginaban lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con mi Señor Jesucristo, porque lo que tú le prometes al Señor, el Señor lo cumple. Lo cumple, o sea, Él lo acepta. Porque él, si tú le dices, voy a entregarte tal cosa, hecho. Eso no se da vuelta atrás, porque el Señor es muy serio en ese sentido. Él es de negocio, de negocio por las almas, y hace valer la palabra. Y mira lo que pide. Si te das cuenta esa partecita, me la lees otra vez, mi amor, un momentico. Mira lo que dice, que me impresiona. O sea, este trago tengo que pasarlo. Y mira lo que dicen ellos, pero por pura, o sea, ahí hay arrogancia. O sea, es el deseo de querer ser el primero, de pasar por encima de los demás, no les importa nada y no saben lo que piden. No saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. ¿Sí se dan cuenta? ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Imagínense. Jesús les respondió, ustedes beberán ese trago amargo, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda solamente el Padre. Pero entonces imagínate beber ese trago amargo. Ellos no se imaginaban cuál era el trago amargo. Y les tocó, porque vivieron de todas formas, imagínate, vivieron cosas muy tremendas. Y nos ponemos a verificar un poco lo que de pronto se habla de cómo terminaron los discípulos. Fue tremendo, tremendo. Ahora, bendito sea mi Dios, para la gloria de Dios. ¿Sí? Pero mira la inconsciencia de esa mamá, ¿sí? Porque, o sea, y lo particular de esta mamá, ¿por qué razón? Porque fue la mamá que al escuchar, uno queda asombrado, al escuchar que nuestro Señor se iba pues a su reino, ¿sí? Ella de una, o sea, ella fue y preguntó, fue y le dijo, no le preguntó, sino fue y le dijo. Y eso es lo que a veces las mamás hacemos en vez de dejar que los hijos crezcan. En vez de dejar que los hijos aprendan a hacer las cosas, no, la mamá tiene que entrar y es que tengan en cuenta a mis hijos y por favor, ellos son muy buenos muchachos, no hacen nada. Y no se da uno cuenta muchísimas veces en ese afán de que los hijos sean los primeros,
de cómo se les genera un problema mayor a los hijos, porque esa es la verdad, se les genera un problema mayor. Porque no solamente fue la situación de que ellos, o sea, al ver que la mamá había dicho, entonces ellos entran y, oh sí, nosotros podemos, o sea, la mamá como que los alienta a esa actitud, sino que además de eso, ellos se ponen, o sea, los compañeros, los otros discípulos también se sienten incómodos con ellos dos, ¿sí? Entonces, a veces uno no se da cuenta cómo esa actitud a veces trae problemas a nuestros propios hijos. Por ejemplo, las mamás que en los jardines o en los colegios intentan pues que, ay, mi hijo es la lumbrera y yo le voy a dar lo mejor a mi hijo y todo para mi hijo y bueno, y entonces que la profesora tiene que tenerlos presentes y a veces estos hijos ni siquiera le ponen cuidado a lo que están haciendo ni lo que están pidiendo, saben que pues sí tienen el respaldo de sus papás, pero precisamente son esos muchachos que muchas veces, o sea, se van a presentar problemas con ellos en su comportamiento. Y fuera de eso, hay muchachos que, bueno, de pronto sean buenos muchachos, pero entonces se ganan problemas con los compañeros y empiezan a hacerles bullying, empiezan a rechazarlos, empiezan a maltratarlos y esto es un problema, o sea, esto es una situación que a veces los padres por esa actitud de, venga, mi hijo es el mejor, entonces mi hijo puede tener todas las cosas, mi hijo puede tal cosa, no nos damos cuenta los padres al hacer esa actitud de los problemas en que estamos involucrando a nuestros hijos. Santiago bien nos dice que lo que pedimos, pedimos mal, porque pedimos con egoísmo. O sea, pedimos no sabiendo cómo son las cosas, sino simplemente por tratar de llevarlas, o sea, como padres, por ejemplo, que tú tomas el concepto de los padres, por querer sacar a nuestros hijos adelante o porque ellos no vivan lo que nosotros vivenciamos, entonces hacemos mal o los ignoramos completamente. Entonces el daño que se le hace a los hijos es tremendo. No estoy diciendo que se le haya hecho un daño pues, directamente a estos dos hermanos, que lo digo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no voy a decir quiénes son los dos hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos dos hermanos? Que necesariamente tuvieron que vivenciar algo tremendo porque dijo mi señor, bien lo dice, ¿no? Tengo que pasar un trago amargo, entonces nosotros también queremos, hecho, tú lo pediste, pero no lo dice no, tú lo pediste, porque lo que tú pides se te da, dice la palabra. Y hubo otra mamá, ¿recuerda esa mamá que hizo incluso mentir a su hijo y lo vistió como su hermano, le puso piel de oveja para tratar de aparentar? ¿Y cómo sufrió? ¿Cómo sufrió? Estoy hablando de Israel, que se llamaba pues el hermano de Saúl, pero eso es su nombre inicial antes de la bendición, era Jacob, usurpadora. Jacob era usurpador. Entonces, tremendo. Como una mamá hace un daño. Y lo que sufrió Jacob fue tremendo. La persecución de su hermano, de cómo incluso su tío, porque él se casó con una prima, ¿no? De cómo lo engañó, ¿sí? Lo engañó y lo puso a trabajar por muchos años. O sea, le tocó pasar fuertísimo hasta que él no se aferró a un ángel que se le apareció, que es bien interesante esa historia, donde él le dice, hasta que no me bendigas no te suelto. Inclusive tuvo un problema en su cadera, porque fue una lucha tremenda entre el ángel por tratar de liberarse y él aferrándose al ángel. Eso es ¿recuerdas el nombre? Peniel, ¿verdad? Entonces, impresionante, si uno no sabe qué pide. Es tan importante uno tener sabiduría, porque a veces uno anda a la loca, tolondra, mejor dicho, uno anda corriendo para arriba y para abajo. Bueno, es que no sé si ese dicho lo tiene. Entonces, uno anda corriendo para arriba y para abajo, tratando de buscar una bendición por el afán y el anhelo de salir de los problemas que uno tiene. Entonces, uno incluso hace pactos inadecuados. Mira lo que le pasó, por ejemplo, a alguien conocido de nosotros, un compañero de trabajo, que él sembró un árbol, Moni, y él al sembrar ese árbol dijo, yo voy a ser como usted en la vida. Lo que a usted le pase, a mí me pase. A mí me pasa. ¿Te imaginas? O sea, son maldiciones que se dicen, palabras inadecuadas que se dicen. Y él entonces estuvo aquí en Bogotá y él era por allá, una población cerca a Venezuela. Y entonces él, curiosamente, él empezó a sentir una enfermedad tremenda
y estaba muy decaído, muy mal, y cuando se dio cuenta él llegó a su tierra, a su población, y ese árbol estaba muriéndose. ¿Sí me va a entender? O sea, son maldiciones, o sea, son pactos que se establecen, ataduras que se establecen y son muy delicadas, muy delicadas. O sea, y hay cosas que uno dice, si usted me da esto, yo hago esto. Soy capaz de, inclusive mira un muchacho increíble, o sea, él actualmente pues ya creo que es sacerdote. Cuando yo lo atendí como empezaba el proceso religioso, él dijo, vio a su mamá sufriendo mucho y él creía que estaba haciendo muy bien y dijo, yo quiero que Dios me dé la enfermedad de mi mamá, ¿sí? Para que ella se sane. Imagínate. Y el azúcar en la sangre, ¿cómo se llama? Diabetes, mi amor, imagínate. Y todo lo que implica la diabetes. Y él después lloraba porque yo pedí ese tipo de cosas. Pues no es que Dios sea malo. Entonces uno puede decir, es que Dios no. Dios a uno le permite ese tipo de experiencias para que uno crezca en el amor de Él, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso hay un video nuestro precioso. Siempre vamos a estar recomendando los videos para complementar estas charlas, que es ¿cuál es el trato de Dios para nuestra vida? Este también va a estar aquí en la cajita donde se coloca la información de nosotros y el video. ¿Cuál es el trato de Dios para nuestra vida? Tremendo, ¿no, mi amor? Y los hijos, las mamás o los papás cuando hacen cosas por tratar de... Y la maldición que se le hace a los hijos, amor. Y mira cómo es importante que nosotros sepamos realmente qué es lo que debemos hacer. Yo sé que como padres tenemos muchas veces que anular todas esas palabras que hemos dicho que no son nada sabias y que están perjudicando a nuestros hijos. O sea, muchas veces hicimos cosas que no eran correctas. Y nosotros también, como dice Rafa en la historia, nosotros también nos atamos a muchas cosas que no son correctas. La palabra lo dice, por los dichos de tu boca serás atado. Pero el Señor nos está dando aquí la clave. La clave realmente para nosotros es estar más cerquita del Señor. Dios mío santo, que así sea. Estar más cerquita del Señor y es el servicio. O sea, servir al otro, pero no servir por un interés, porque es que una persona cuando sirve por un interés se le nota, o sea, que no es nada original. Se ve que lo hace forzado, se le genera cansancio, le genera estrés, les genera agotamiento y entonces dice que va a servir, pero es una carga para esa persona. No es ese tipo de servicio. El servicio del Señor es un servicio de amor. O sea, es un servicio que la persona se le nota la pasión por ese servicio, se le nota ese ánimo, ese gusto, ese querer hacer las cosas independientemente si los demás están conmigo o no. O sea, lo hace porque lo ama y se siente maravilloso, lo hace porque le gusta, porque en eso se recrea, en eso está complaciendo al Padre, en eso realmente Él está sintiendo el amor del Padre. O sea, sirve porque de verdad en su corazón está el amor. En su corazón está la presencia de Dios. Así lo hacía Jesús. O sea, yo digo que Jesús vio todos los reclamos, las quejas, las peleas, las discusiones, las malas palabras, todo cuando una persona está en un servicio que no le agrada, ¿sí? Él lo vio y el Señor simplemente hacía las cosas. Simplemente les daba como esa motivación o esa explicación del por qué para que la persona cayera en cuenta de las situaciones. Pero el Señor nos está diciendo, y aquí muy claramente, si tú quieres tener un lugar de privilegio en el Señor, sirve con amor, sirve con entrega, sirve con pasión y podrás llegar a un lugar, pero la realidad nadie sabe cuál es el lugar que nos corresponde cuando pasemos al reino, si lo estamos haciendo con amor. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, ¿sí? Tener mucha prudencia y discernimiento, porque es que a veces pedimos con mucho afán o pedimos muy iracundos, estamos demasiado pues de mal genio, ofuscados, ¿sí? Entonces estamos de esa manera y decimos cosas inapropiadas, salen maldiciones de nuestras bocas o simplemente por el deseo de tener un milagro, por el deseo de tener algo, ya no me importa lo que suceda, pero yo quiero esto y ya, caprichosos. Y hay que ser muy cuidadosos con lo que pedimos, porque como dice la palabra, ya lo dije, el que busca encuentra, el que pide se le da y el que llama a la puerta se le abre. Entonces eso nos lo dijo el Señor hace algunos días y hay que ser muy cuidadosos. Ahora,
el hecho mismo de que tú digas, yo voy a romper con esta maldición, pero primero tienes que ser consciente de ellas, porque a veces no sabemos qué es lo que dijimos. Por ejemplo, el caso de que le decía a este muchacho que ató su vida con un árbol, ¿sí? O como hay personas que hasta con los animales, o con los perritos, ¿no? Ay, que si este Si le perrito se pasa, me muere, si que mi yo también me mascota muero con él. me muero, cosas así. Eso no Uy, se dice ni por tremendo. broma. No, eso no se debe decir ni por broma. Si algo le pasa, yo me muero. Imagínate, si este carro se le pasa algo, yo me muero, Señor, me muero si esta cosa. O sea, es una palabra que lo utilizamos a veces como muletillas, y no nos damos cuenta. Por eso tiene que ser cuidadoso lo que uno dice. Son palabras necias y hay que ser cuidadosos. Pero como les digo, no es que mi papá Dios sea malo, porque en él no hay maldad, sino que por esos mismos dichos nosotros nos apartamos de él y estamos en el mundo. Y el mundo nos da garrote. El mal se aprovecha, Rafa. El mal es ese invitado que no queremos nunca, pero él va pasando como Pedro por su casa y el mal, sí aprovecha todos esos decretos, porque son como leyes que nosotros establecemos cuando hablamos, son como leyes que estamos diciendo. Y pues como están allí vigentes, pues el mal los toma y los aplica. Simplemente. Sí, y siempre por el deseo de figurar, mira, siempre por el deseo de la vanagloria, siempre por el deseo de la arrogancia, de la prepotencia y sobre todo el veneno de Satanás que es la soberbia, siempre por tratar de colocarnos por encima de los otros, por tratar de mostrarnos ante los demás. Es tremendo, tremendo. O sea que la mamá no le importó los otros, colócalo a él en los mejores lugares, a él, ¿sí? O sea, no le importó el trabajo de los demás. Eso, me importa un bledo lo que le pase a los otros. Venga, yo quiero que mis hijos sean los mejores, independientemente de todo, con cuidado pues. Y entonces fíjate, volviendo a lo que te decía Moni, hay que aprender a reconocer. ¿Y cómo se reconoce entonces? Hay que pedirle al Espíritu Santo. Ahora que estamos haciendo esta consagración tan linda al corazón inmaculado, perdón, al Sagrado Corazón de mi Jesús, también vemos que Él, cuando nos consagramos al corazón, Él nos enseña, Él nos muestra, Él nos revela qué fue lo que pasó en nuestras vidas. Él nos dice qué fue lo que pasó, qué palabras dijimos, por esas palabras de maldición. Y ahora hay que romper, como tú decías, que es importante cómo romper con esas maldiciones. Y es pidiendo perdón. Tú ya dijiste que una de las formas también es el servicio, lógico, porque ahí lo dice mi Señor Jesús, ¿sí? Y sobre todo uno reconocer. Gracias a Dios en nuestra iglesia pues tenemos el hecho mismo de poder acercarnos al sacerdote y podernos confesar, ¿sí? O sea, es una gracia el hecho, es un regalo de Dios que nos da en el sacramento de la reconciliación. Pedir perdón, Moni, pedir perdón. Y si podemos acceder a la persona, que hemos dicho esas cosas, pedirle perdón a ellas y decirle, yo te perdono, te desato de esa atadura que se dio en mi vida, cuando dije una cosa inapropiada, sobre todo a los hijos. Y anulo esas palabras con la sangre de Cristo Jesús. Con cosas que nos han dicho, es que ha sido tremendo, es que las ataduras son tremendas, las maldiciones que a veces cargamos, pero Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. O sea, entonces en esa parte, Rafa, tú dices, es necesario pedir perdón y es necesario anular las palabras. Colosenses, creo que es 2:16, bueno, no recuerdo bien, está en Colosenses, dice que ese acta de decretos fue anulada con la sangre de Cristo Jesús. Y precisamente es como esas leyes que nosotros establecemos cuando hablemos, ¿sí? Y maldecimos a alguien. Entonces solamente con la sangre de Cristo Jesús pueden ser anuladas, pueden ser borradas, y ya no tienen un poder. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes, como tú lo hablas claramente, de esas maldiciones que hemos desatado sobre personas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo. Todo lo que tú digas negativo contra tu esposo, esas son maldiciones que estás estableciendo para tu esposo, y por eso tu esposo no cambia, por eso tus hijos no cambian, por eso a veces tú mismo no cambias. ¿Por qué? Porque, ay no, yo no entiendo, yo soy bruto, yo tal cosa, y ahí está la situación de palabras que te están maldiciendo, y es necesario que las anules y empieces a decir, a establecer, a declarar. ¿Por qué? Porque son leyes que estás hablando contra ti o contra las personas cercanas. Entonces es necesario que empieces a hablar lo positivo
lo positivo. De lo que eres tú. Habla de lo que eres tú, ese hijo predilecto de Papito Dios. Ahora, disculpa que nos pasamos unos minuticos, pero es otro video. Es que hemos hecho o sea, el Señor nos ha dado la posibilidad de poder hacer unos videos muy lindos sobre uno del poder. Cuidado con lo que hablas, así se llama, cuidado con lo que hablas. Y hay otros también que hemos hablado sobre el poder de la palabra. Pero Moni, mira lo importante, Moni, lo importante que es el hecho de tener tanta prudencia con lo que se dice, pero tanta prudencia, porque el problema es que a veces, listo, yo me doy cuenta de eso y llega el sentimiento de culpa. Y me estoy confesando, como decía un amigo nuestro, sacerdote, decía, es que la señora viene cada 8 días a confesarse de lo mismo y tengo que escucharla 1 hora y se confiesa de lo mismo y yo la perdono y vuelve otra vez y vuelve y vuelve y vuelve y yo le digo, ya, entonces después vuelve, pero ya no se demora 1 hora y no media hora, ya se demora 15 minutos, pero con lo mismo, siempre con lo mismo, o sea, y el sentimiento de culpa. Tengan cuidado porque eso es un engaño de Satanás. O sea, esta lucha es preciosa, como dijo Pablo, bendito sea mi Dios por esta carrera, porque la buena carrera y la buena batalla. Que tengan un día espectacularmente bendecido. No se te olvide que el verdadero arrepentimiento trae verdadero cambio. Dios los bendiga, un excelente día. Chao.